El tema del día de hoy, en esta noche, preste mucha atención, por favor, es la presencia de Dios es lo más importante. Por eso hace un momento cantábamos y decíamos: si tu presencia con nosotros no va, Señor, no queremos irnos a ningún lugar. Debemos reconocer, amados hermanos, que la presencia de Dios es vital para nuestra vida. Sin Él, toda nuestra vida sería un caos. Sin Él, toda nuestra vida sería oscuridad. La poderosa presencia de Dios es la que nos sana. La poderosa presencia de Dios es la que nos restaura. La poderosa presencia de Dios es la que nos renueva. Es la que nos transforma. La presencia de Dios es la que nos transforma. Hace días, ¿se acuerdan que predicamos acerca de Moisés? Que él bajó y no se dio cuenta que había cambiado, pero los demás sí. Por eso nuestro anhelo es ¿qué cosa? Que busquemos la presencia de Dios para nuestra vida y bendición y vida eterna. Recuerda que la palabra nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él, fuera de Jesús, no hay acceso a la presencia de Dios. Para entender acerca de la presencia de Dios, quiero que entiendas algo, que antiguamente, en el Antiguo Testamento, se consideraba en primer lugar el arca del pacto como símbolo de la presencia de Dios. Antes la presencia de Dios estaba en el arca del pacto y se consideraba así la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que esta fue construida por la dirección de Dios. El que dijo cómo construirlo, cómo hacerlo, fue Dios. Y que el arca del pacto iba a estar ubicada en el lugar santísimo. Y eso representaba la presencia de Dios. Y cuando iba Israel por el desierto, el arca iba a estar delante. Éxodo 37, 1 y 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo también Bezalel. ¿Quién hizo? Bezalel. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. ¿Se está entendiendo? Así dice la palabra, amados hermanos. Tomen asiento, por favor. Aquí me detuve un momento para saber quién tuvo el privilegio de hacer el arca del pacto. ¿Está entendiendo? No lo podía hacer cualquier persona. No podía improvisar haciendo voy a hacer el arca del pacto así. ¿Quién hizo el arca del pacto? La Biblia dice que hizo un hombre llamado ¿cómo? Bezalel. Bezalel significa bajo la protección de Dios. Él era descendiente de Judá y la familia, en la familia de Caleb. Pastor, ¿y quién le enseñó a Bezalel a trabajar en madera, a trabajar en oro, a trabajar en metales? ¿Quién crees que le enseñó a Bezalel? No había academias, no había universidades, no había nada por el estilo. ¿Cómo sé que le enseñó Dios?
Usted va a ver en su Biblia, en Éxodo 31 del 1 al 5, que dice la poderosa palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés. ¿A quién le habló? A Moisés. Mira, yo he llamado por nombre a Besael, así dice la Biblia, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? En sabiduría y inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Está entendiendo? ¿Para qué cosa? Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajarla en toda clase de labor. ¿Quién le habría enseñado a Besael a trabajar todas esas herramientas, por hermano así? El mismo Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con todo lo que Dios le había dado? Dice que comenzó a hacer su maderera, comenzó a hacer su joyería. Lo primero que hizo es ponerlo en el servicio de Dios. La Biblia dice, el Espíritu de Dios le dio sabiduría, no solamente sabiduría, sino que más inteligencia. Y mediante el Espíritu lo capacitó para trabajar en metales, en madera, en piedras, para hacer el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés, porque Moisés no sabía que Besael tenía aquel don que Dios le había entregado. El Señor le dijo a Moisés, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado un nombre que se llama Besael, y yo lo he capacitado para que te ayude a ti. Fue el Señor mismo quien le dijo a Moisés cómo construir el tabernáculo. El arca era un cofre de madera revestido en oro. Y contenía, ¿qué contenía el arca del pacto? Contenía las tablas de la ley, una medida de maná y la vara de Aarón que reverdeció. El arca era considerada también como un símbolo de poder y victoria, pues era precisamente un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. 1 Samuel 4, del 5 al 7, la Biblia dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Santo Padre, ¿cómo gritaron los israelitas? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues nada de ahora no fue así. El arca del pacto fue raptada por los filisteos, como usted puede leer más adelante en el versículo 10 y el versículo 11. Pelearon pues los filisteos, así dice la Biblia, hermanos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas. No me pregunten la historia de aquellos dos hijos de Elí, porque ya lo sabemos. Quiere decir que en el campamento también estaban peleando con la presencia de Dios
los dos hijos de Elí. Y dijeron, no, pero ahí está la presencia de Dios. Yo puedo estar como sea, igual ahí está la presencia de Dios y me va a acompañar. Cuando leemos los capítulos, podemos observar los motivos de esta derrota. No solamente el motivo de la derrota, sino el motivo de la pérdida del arca. ¿Cuál fue el motivo de la derrota, pastor? La religión, la inmoralidad. ¿Se acuerdan de los hijos, verdad? De Elí, que le avisaban a Elí lo que hacían sus hijos, pero Elí estaba tranquilo. Y ausencia de un verdadero culto a Dios. El pueblo estaba alejándose de la verdadera adoración a Dios. Bueno, así están los hijos de Elí, está bien, no hay que decirle a nadie. Pero es muy interesante leer, hermanos. Hace un momento leíamos en el versículo 11 que esta derrota fue en el tiempo del sacerdote Elí. Y ahí estaban sus hijos Ofni y Finés. Cuando el arca del pacto fue raptada, pues precisamente el significado de sus nombres nos permite ver varios detalles. El nombre de Elí quiere decir elevado o ascendido. Fundamentalmente sugiere movimiento de un lugar abajo a más arriba, a lo más alto. Elí halló gracia ante los ojos de Dios. Fue honrado por parte de Dios. Pero con el tiempo, cayó en una rutina religiosa. Cayó en la religión. Ya no adoraba al culto verdadero a Dios, sino entró a la religión. Hijos, ¿están adorando así? Muy bien, sigan así normal, no hay problema. Y están así, no hay problema. Ya no había el celo por la casa de Dios, ya no había el temor para adorar a Dios. Había entrado Elí a la religión. El primer hijo, Ofni, significa pugilista. El hijo Ofni significa pugilista. Pastor, ¿y qué quiere decir Ofni? ¿Qué quiere decir pugilista? Aquel que pelea con los puños. Es figura de aquel conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, se revela ante Dios y pelea con su propia voluntad. El segundo hijo, Finés, quiere decir boca de serpiente. Este es el símbolo que representa aquel que presta su boca para el enemigo. Presta su boca al enemigo y le permite que en su boca salga veneno. Es aquella persona que utiliza el engaño, que utiliza la mentira para lograr sus propios y egoístas intereses. La Escritura nos sigue enseñando, amados Dios, amados hermanos, que la gloria del Señor se apartó por completo del pueblo de Israel. Una vez que murió sus dos hijos, Finés y Ofni. Léalo por favor, 1 Samuel 4, del 19 al 22. Ahí seguimos. Miren lo que dice la Biblia de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 4, estamos en el 4, bajamos al 19. Y su nuera, la mujer de Finés, así dice la palabra, amados hermanos, que estaba, ¿cómo estaba ella? Estaba encinta, cercana al alumbramiento, dice la Biblia,
oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, quiere decir que también murió el sacerdote Elí, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ellas: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño, ¿cómo se llamó el niño? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Debemos tener en cuenta la palabra Icabod. Icabod significa: la gloria ha partido, la gloria se ha ido, la gloria se ha apartado, sin gloria. Algunas veces algunos cristianos viven como Icabod, sin la presencia de Dios. Hacen servicios religiosos, hacen servicios por rutina, hacen oraciones religiosas, hacen oraciones repetitivas. El servicio que muchas veces hacen a Dios es fingido y no es genuino. Los motivos que a veces hacen son carnales, deshonestos en el corazón, pero con palabras no sinceras en nuestros labios, entre otras cosas. Por fuera podemos decir: sí, qué bonito, estoy de acuerdo, te voy a apoyar, cuenta conmigo, no te preocupes. Pero por dentro nuestras intenciones son egoístas. Icabod. Recordemos que dijo el Señor en Marcos 15:11: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es interesante considerar aquí que en la sinagoga en tiempos de Jesús a veces se besaba el rollo de la ley, se besaba la palabra de Dios antes de ser leído, pero era un acto, ¿qué cosa? Religioso. Era un acto que qué temeroso, qué santo, pero no era sincero. ¿De qué cosa? De corazón. ¿Qué hace David con el arca del pacto? Considera lo que hace David con el arca del pacto. Considera lo que hace Saúl con el arca del pacto. En el reinado de Saúl, amados hermanos, y yo quedé sorprendido cuando leía parte de este versículo bíblico. En el reinado de Saúl, el arca no fue prioridad en su gobierno. En el reinado de Saúl no vas a encontrar el arca del pacto. Él ni le interesó el arca del pacto. Que lo perdimos, lo ganamos. No le interesaba el arca del pacto. Y nos permite meditar que la presencia no era un aspecto fundamental en la vida del rey Saúl. A él no le importaba la presencia de Dios. Él ya había conseguido su puesto como rey y era suficiente. Como podemos ver en la palabra de Dios, es elegido rey y reinó por 40 años. Y durante sus 40 años no mostró interés por el arca del pacto. No se preocupó por restaurar la gloria de Dios. Es interesante observar, amados hermanos, durante el reinado de Saúl hubo un sacerdocio en el templo, pero no estuvo el arca de Dios.
pocas palabras, había cultos, había reuniones, pero no estaba el arca de Dios ahí. Eso no era prioridad para Saúl. Si igual estamos haciendo culto, si igual Dios venimos a adorarte, pero no está la presencia de Dios ahí, no está el arca del pacto. A Saúl lo que le preocupaba era sostener su reinado y ganar el favor de quienes, de la gente. Saúl, ¿tú crees que se preocupó cuando David mató a Goliat? A Saúl no le preocupó eso. A él le preocupó cuando la gente, ¿qué cosa? Comenzaba, ¿qué cosa? A cantar y a decir. Saúl mató 1000 nada más, pero David mató a 10. Eso le enojó a Saúl. De que la gente, ¿qué decía la gente de mí? A él le encantaba a Saúl sostener su reino, el favor de la gente, pero no dándole importancia al favor de Dios. Con tal que tenga el favor de él, está bien. Es por esas cosas que el rey Saúl es símbolo, figura de la religión, de la apariencia, de la popularidad, de un gobierno sin Dios, de un gobierno sin gloria, de un gobierno construido con la capacidad del hombre, pero sin la bendición de Dios y sin el favor del Señor. Y esto ocurre cuando damos más valor al favor terrenal que a la amistad con Dios. Recuerda lo que dice en 1 Samuel 2:30. El Señor honra a quienes, a los que le honran, y son tenidos en poco los que los menosprecian. Pero vemos todo lo contrario en el rey David. Lo primero que manifiesta David es en 1 Crónicas 13, 2 y 3. Antes de hacer cualquier cosa, David habla en 1 Crónicas 13, 2 y 3. Dice la Biblia, y el Señor dijo que hablara así David. Así dice la Biblia. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos, ¿qué cosa? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Está entendiendo lo que te hablaba hace un momento, verdad? Para aquellos que dicen, ¿y cómo sabe que Saúl no tenía el arca? Porque acá dice en el versículo bíblico. Como podemos ver, hermanos, David manifiesta su pasión. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Él manifiesta: lo primero que quiero tener es la presencia de Dios. Tiene un profundo anhelo de la manifestación de la gloria de Dios. David sabía que un buen gobierno se haría bajo la mano de Dios. Saúl le dio la espalda al Señor y vemos el triste resultado. Recuerda lo que dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El rey David pone en evidencia un corazón sincero, un corazón humilde, un deseo de agradar a Dios. Fue un hombre que amó tanto la presencia de Dios que cuando falló, cuando pecó, escribió en el Salmo 51:11: no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia, Señor. Quítame el gobierno si quieres, vuelvo a ser pastor de ovejas, no tengo problema, pero no me quites tu presencia, Señor.
Pastor, ¿y cómo hago? Porque yo reconozco que yo vengo a la iglesia, oro y todo, pero no tengo la presencia de Dios. O a veces me da chispazo, a veces me quebranto, a veces el Señor me toca. Pero ¿qué tengo que tener así para tener la presencia de Dios diaria en mi vida y decir, si tu presencia conmigo no va y el Señor va conmigo? ¿Qué tengo que hacer yo para que la presencia de Dios esté en mi vida? Lo primero, ¿quieres que Dios more así en tu vida y tengas la presencia de Dios? Lo primero que Dios pide es una cosa: santificación. Primera de Crónicas 15, 11 y 12. A ver si es verdad, si respalda la palabra, la santificación, o es algo exagerado. Primera de Crónicas 15, 11 y 12. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abatar. ¿Estamos bien todos ahí? Y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois principales padres de las familias de los levitas, ¿qué cosa dice ahí la Biblia, hermano? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Antes de que agarres el arca del pacto, santifícate. ¿Quieres que la presencia de Dios vaya contigo? Santifícate. ¿Qué es santificarse, pastor? El término hebreo significa consagrarse, dedicarse, purificarse. Es el acto o estado por el cual las personas se apartan para el Señor, se consagran para el culto a nuestro Dios. No es que hoy día no tengo que hablar nada, hoy día no tengo que renegar porque hoy día me toca predicar, hoy día no tengo porque hoy día me toca dirigir, hoy día no porque voy a evangelizar y el diablo puede tomar venganza si estoy mal. No, se trata de consagrarse. Debemos tener presente que hoy en día, como cristianos, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Es decir, estamos llamados también a santificarnos. Debemos seguir el diseño y el modelo de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Ahí váyase al versículo 13, por favor. Usted está en 1 Crónicas 15. Versículo 13 dice la Biblia: y pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Vaya al versículo 15, por favor. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Tenemos que seguir el diseño y el modelo de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Antes de seguir con este punto, es importante saber que primero el rey David intenta traer el arca del pacto, pero no le salió tan bien. Usted luego lo puede leer, puede estudiar en 1 Crónicas 15, puede leer todo el capítulo luego. Y no le salió bien. Aunque sus motivos, aunque su pasión era buena, quería hacerlo con su propia fuerza. Y hay que traerlo, pero no le dijo el Señor: ¿cómo puedo traer? ¿Qué tengo que hacer? No lo trajo. Porque ahí, cuando la primera vez que lo trae, quiere traer el arca del pacto, es donde muere Usa. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué tiene que ver eso con la presencia de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con el arca del pacto? Lea 2 Samuel 6, del 6 al 9, para que usted sepa
Los que quieren leer acerca de lo que David trajo el arca del pacto, tienen que leer 2 Samuel 6, perdón. Todo 2 Samuel 6. Pero voy a leerte esta parte acerca de la muerte de Usa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, así dice la Biblia, extendió su mano ¿a dónde? Al arca de Dios. Una pregunta, ¿Usa se había santificado? ¿Usa se había separado? ¿Usa se había consagrado? La respuesta es no. ¿Y qué hizo Usa? La sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Te das cuenta? Que recién David le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo quieres que lo traigamos? Si usted lee más adelante, por eso le invito a leer usted 2 Samuel 6. Luego David lo que hace, presenta una ofrenda a Dios. Y luego David hace que comienza a danzar hasta llegar a Israel, que tanto que se le veían su ropa interior, porque usaba un efod que era como una falda, que tanto danzaba que se le levantaba. Y así pudo traer el arca del pacto. No es suficiente tener buenas intenciones. Ay, pero es que yo quería ayudar, es que yo quería hacer. No es suficiente tener buenas intenciones. Es fundamental hacerlo como el Señor dice. Dios es perfecto y debe ser respetado. ¿Quiere tener la presencia de Dios en su vida? En su corazón tiene que haber amor sincero. En eso conoceréis que son mis discípulos, aquellos que demuestran ¿qué cosa? Amor. Es importante, amados, recordar aquí que el nombre de David significa amado. El nombre de David significa querido, elegido de Dios. También significa uno que ama. Para los que no escriben tan rápido, no se preocupen. Gracias a Dios, luego lo colgamos en YouTube y lo pueden ver y escriben ahí más, ponen pausa y van escribiendo y van estudiando también. Y saben, David amaba a Dios y sin duda es imposible alcanzar y vivir la presencia de Dios sin pasión. No se puede vivir la presencia de Dios sin pasión. Es interesante recordar aquí el Señor Jesús lo que dice a su iglesia en Efesios, Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? El primer amor. La presencia de Dios es fundamental en todo tiempo, no solo en la iglesia, no solo en casa. La presencia de Dios es fundamental en todo tiempo. La palabra de Dios nos advierte la importancia de evitar y desechar el orgullo, porque Dios no puede habitar en un corazón, ¿qué cosa? Orgulloso. Por eso que Dios te dice: desecha ese orgullo, deséchalo. Es que pastor no está viendo lo que me hacen. Por eso el Señor está diciendo: quiero habitar en ti. Tienes que desechar el orgullo. Desecha el orgullo, desecha la soberbia y toda clase de autosuficiencia. Es necesario reconocer nuestra necesidad y dependencia por Dios. Decirle al Señor: yo sin ti no puedo hacer nada, Señor. Gracias por darme una oportunidad de vida para poder ir al trabajo, para poder levantar, para poder abrir mis ojitos, para poder ver a mis hijos. Gracias, Señor. ¿Por qué puedes ver a tus hijos? Por gracias a Dios, Señor, por tu
tú lo haces. Ahorita estuviera corriendo en el hospital haciendo esto, el otro. ¿Y qué haría, Señor? Pero gracias, Señor, que tú los cuidas. Es necesario reconocer la dependencia de Dios, que todo lo que me pasa, que todo lo que tengo es gracias a Dios. Es lo que desea Dios, la dependencia de Él. Por tanto, desea y quiere ayudarnos en todo tiempo. Si dependemos de Él, Él nos ayudará en todo tiempo. Habacuc 3, 17 y 18, bien claro dice la Biblia, amados hermanos. Hoy tengo que irme en mi mente, la dependencia de Dios, depender de Dios. Mira lo que dice Habacuc, lo que aprendió algo Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sus productos, y las ovejas sean quitadas de su redil, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonito escuchar esto, ¿no? Qué bonito, pero está entendiendo líneas arriba lo que dice. Oye, tu higuera no va a florecer, aunque tu vid no dé frutos, te va a faltar el aceite, los labrados no den sus productos, las ovejas van a ser quitadas, y le estás diciendo que con eso te vas a alegrar y gozar en el Dios de tu salvación. Eso es lo que decía Habacuc. La presencia de Dios cambia la perspectiva de toda situación. El que no vive bajo la presencia de Dios dice: te falta esto y te falta esto. Eso es lo que tú crees, pero yo veo con la perspectiva de Dios. Sí, por ahora es que tengo que limpiar, tengo que acomodar, pero luego vas a ver. ¿Saben? Al considerar las palabras del profeta, el tiempo que estaba viviendo, ¿tú crees que estaba viviendo el profeta en tiempo de prosperidad, en tiempo de bendición? ¿Sabes qué tiempo estaba viviendo el profeta en ese tiempo? Podemos ver seguramente, él concluye ese tiempo de fuertes sequías y arrasado por el imperio babilónico, que lo poco que quedaba se había llevado Babilonia, y encima había sequías. Quiere decir que a las ovejas se había llevado Babilonia, no le quedaba absolutamente nada. Nada. Sin embargo, el profeta se fortaleció en la presencia del Señor. Expresa su confianza en el cuidado y la bondad de Dios. Y precisamente por eso decide no permitir que las adversidades le quiten de la presencia del Señor. Puedo estar en este problema, pero no me va a quitar estar bajo la presencia de Dios. Me puede faltar esto, pero no me va a quitar bajo la presencia de Dios. La expresión de este varón dice: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Nos muestra, amados hermanos, cómo su fe en la salvación de Dios se pone encima de la dificultad. Como mi fe está encima de mis dificultades, como su fe estaba encima de lo que le pasaba. Así que las ovejas me sean quitadas, la vid no tenga fruto, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Su fe estaba por encima de todo. Su fe no estaba en las circunstancias, su fe estaba por encima de todo. La fe en el Señor nos hace más fuerte ante los obstáculos y las adversidades. La confianza en Dios y en su cuidado, pero la confianza en Dios y en su cuidado nos impulsa a adorar. La confianza en Dios me impulsa a adorar.
Oye, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, muévete. Me impulsa a adorar. Aunque sean tiempos difíciles, la fe nos permite ver las situaciones con la mirada de Dios. De modo que veremos no una crisis. Tú ves una crisis, ¿no? No, tú también ves una crisis. El que vive bajo la presencia de Dios no ve una crisis. Ve la oportunidad de ver la gloria de Dios. Pero para el que no vive bajo la presencia de Dios, ve lo que te pasa. Vas a ver, esto es para que luego cuando tú vengas, veas la gloria de Dios. Para mí esta es una oportunidad de que tú veas la gloria de Dios. ¿No escuchan testimonios que cuando pasan aquí, dicen, uy, pastor, y yo vivía así, mi ventana tenía que poner una bolsa y no tenía ni techo? ¿No se acuerdan? Pero para que viva bajo la presencia de Dios, dice, esto va a ser para tu gloria, Señor. Ahora tiene 2 pisos, ventanas por todo. Ya ventanas no sé por dónde va a poner ya. Su cocina le da miedo entrar porque está limpia. Antes tenía que mover así la cocina, ahora ya todo está limpio. Era un momento de crisis para cualquiera, ¿no? Pero para el que vive bajo la presencia de Dios dice, esto es para ver tu gloria, Señor. Si no, ¿qué vas a testificar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a testificar? Hermana, da testimonio. Yo escuché una vez de un hermano. No. ¿Tú cómo viste la gloria de Dios? ¿Tú cómo viste la gloria de Dios? ¿Sabes? Para aquel que no busca la presencia de Dios es una crisis, un problema. Pero aquel que busca la presencia de Dios es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Debemos tener en cuenta que lo más probable es que al caminar de la fe van a aparecer adversidades. Yo no te digo que, hermano, saliendo vas a estar en victoria. No te estoy diciendo eso. Que lo primero van a aparecer adversidades, van a aparecer obstáculos, pero que lo vas a poder superar. Algunos de aquellos serán quizás tiempos de escasez, como lo sucedió al profeta Habacuc, tiempos de escasez. Pero aquellos son tiempos que nuestra fe debe prevalecer y veremos la poderosa mano de nuestro Dios. Los tiempos críticos son tiempos para fortalecernos en el Señor. No es para quejarnos, no es para renegar, es para fortalecernos en el Señor, en la fe y en el poder del Señor. Pues al final la bendición sobrenatural de Dios se hará manifiesta. Los héroes de la fe, amados hermanos y hermanas, tenían algo bien claro. Decían, el que me fortalece es el Señor. Mi refugio es el Señor. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David sabía que podía confiar plenamente en Dios y que Dios no le fallaría. David sabía que podía confiar en Dios y que Dios siempre le iba a dar una respuesta. Recuerda lo que dijo David en el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 4 es una palabra más fuerte, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, así dice la Biblia, amados hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Por la presencia de Dios somos transformados.
A través de la palabra de Dios podemos ver al Señor Jesús enseñándonos que el principal mandamiento, y Él mismo dice, este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Aquel que está escrito en Marcos 12:30, donde Jesús mismo dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este que dice es el principal mandamiento. Por eso es muy importante, amados hermanos, fortalecernos y crecer en nuestro anhelo a la presencia de Dios. Antes de anhelar cualquier cosa, anhelo la presencia de Dios. Reconocemos que la presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas, porque eso determina el resto de las cosas. Solo de esta manera es posible conocer más y obedecer así este gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fueron aquellos buscadores de la presencia de Dios quienes se destacaron en la Biblia. Y cuando decidimos buscar al Señor en nuestra vida, cuando usted decide, de verdad voy a buscar la presencia de Dios en mi vida, ya no voy a fingir en la oración, ya no voy a estar así cerrado mis ojos, no, de verdad voy a buscar la presencia de Dios en mi vida, tu carácter comienza a cambiar. Y vas a comenzar a ver una poderosa transformación en tu vida. Buscar la presencia de Dios significa superar obstáculos. Con la presencia de Dios puedes superar obstáculos. ¿Qué dice Éxodo 34, 1 y 2? Con la presencia de Dios puedes superar obstáculos. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Sabe lo que le dice Dios a Moisés? Jehová a Moisés le dice, lo primero que le dice, que lleve 2 tablas nuevas, tablas de piedra. O sea, quiere decir que él iba a ir al monte, pero con un peso adicional. No es que, muy bien, vamos caminando. Sí, hermano, pero llévate estos 2 parlantes. Pero vamos a ir al cerro allá. Eso es lo que hacía Moisés. Ir a la presencia de Dios, pero con 2 tablas, con un peso adicional. Y no solamente eso. Y además tenía que subir al monte Sinaí. ¿Esto qué cosa era? Que tenía que esforzarse. ¿Tú crees que entrar a la presencia de Dios iba a ser fácil? ¿Tú crees ya arrodíllate un minuto? Ahí está, comienza a sacudirte. No va a ser fácil. Esto, por supuesto, es esfuerzo. Moisés debería superar con arrepentimiento de corazón el sentimiento de condenación que había tenido en su momento. Porque Dios le dice, así como las piedras que rompiste. ¿Por qué le dice eso Dios a Moisés? Para probar su corazón, si en verdad se había perdonado él. Ay, es que pastor, la hermana, la otra vez rompí la escoba pues, y la hermana me vio. Y ya gracias a Dios hay otra escoba nueva. Pero me dice la hermana pues, ten cuidado hermana, porque tú eres la unción que rompe escobas. Y me da cólera, pastor. Ojalá que te lo siga diciendo, hermana, hasta que te des cuenta que tu corazón ha sido sanado. Rompe escobas. Sí, hermana, sí.
Pero ya lo hago con cuidado, gracias a Dios. Es que a mí me dice, pastor, ¿por qué no, yo nomás y la hermana a ella no le dice nada? Dios le dice eso a Moisés. A ver, Moisés, ¿te acuerdas que me rompiste esas 2 tablas, no? Y para remate tú subiste, estuviste 40 días conmigo, bajaste y rompiste esas 2 tablas, ¿no? Por tus arranques de locura, ¿no? Acuérdate, Moisés, así, las mismas que hiciste esa vez, me las vas a traer. Dios quería que si había en Moisés arrepentimiento, que ya no había ese sentimiento de condenación, que ya no haya ese sentimiento de tristeza. Ya Dios te perdonó, no tienes que estar triste por tu pasado. No tienes que estar triste por tus acciones pasadas. Recuerda que él había quebrado las tablas primeras. Notemos Dios cómo le dice, como las tablas que rompiste, pues Moisés. Moisés no debía permitir en su corazón, usted no debe permitir en su corazón aquel error del pasado te detenga. Mi error del pasado no me va a detener. Él tenía que seguir adelante bajo la voluntad del Señor. Hubiera sido fácil decir a Moisés, no, como cualquiera de nosotros, Señor, pero si yo lo he roto, dile a otro mejor, yo posiblemente lo rompa de nuevo. Pero Moisés lo hizo y él se había perdonado. Debemos ser conscientes, amados hermanos, que cuando tú decides buscar la presencia de Dios, aquí los que deciden buscar la presencia de Dios, no va a ser fácil. Por eso que la mayoría viene un domingo, viene a veces, viene cuando hay actividad. Uy, para el aniversario, hermano, vamos a tener que alquilar sillas, posiblemente hasta el local comunal. ¿Saben por qué la gente no busca la presencia de Dios? Aquel que quiere la presencia de Dios requiere 3 cosas. ¿Qué cosa, pastor? Tiempo. ¿Quieres la presencia de Dios? Vas a requerir tiempo. ¿Necesitas la presencia de Dios en tu vida? Te va a demandar esfuerzo. ¿Quieres presencia de Dios en tu vida? Muy bien. Te va a demandar dedicación. No es fácil. Tiempo, esfuerzo y dedicación. Podemos recordar, por ejemplo, la palabra de Dios en Santiago 2:23. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decía Abraham a Dios? ¿Tú eres qué cosa? Mi amigo. Y hoy preguntándote en esta noche, la verdadera amistad implica ¿qué cosa? Tiempo. Que tú y yo me conozcas. ¿Cómo puedes ser mi amigo si no me conoces? ¿Cómo puedes ser mi amigo si no hay confianza? Diálogos íntegros, diálogos sinceros, humildad, entre otras cosas. Por eso que Abraham fue llamado amigo de Dios. Como nos enseña la palabra de Dios, Moisés desarrolló y mantuvo una comunión con Dios especial y única sobre la tierra. Fue sin duda un privilegio de Dios para su siervo. Debemos tener en cuenta también, amados hermanos, en el versículo que hemos leído hace un momento, Dios le dice a Moisés, prepárate. Este término nos representa la importancia de qué cosa, de buscar la presencia de Dios. Usted quiere tener revelación, quiere entender la palabra de Dios, quiere el Señor que le revele. ¿Cómo es eso, pastor? Mira,
Yo no sabía esto y el otro. Quiere tener revelación de parte de Dios y no esperar todavía un sábado que el Señor le hable. Quiere tener revelación de Dios. En la presencia de Dios usted tiene revelación. Óigame, cuando hablamos de la presencia de Dios, quiero destacar acerca de Moisés, que él tenía una comunión íntima con Dios. Quiere decir, tenía una comunión a solas con Dios. No había nadie más. Y cuando Dios hablaba con Moisés, le decía: Moisés, sube, pero tú solo. Y la comunión y la presencia de Dios demanda espacios a solas. Demanda tiempo a solas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que existen diferentes tipos de oración, como usted sabe. Y estar a solas con Dios es una faceta muy importante en nuestras vidas. Podemos verlo en el libro de Éxodo 34:3. La Biblia dice, Éxodo 34:3. Deme 5 minutos, ya estoy acabando, no se preocupen. ¿Qué dice la Biblia? Y no suba hombre contigo. Así dice la Biblia, amados hermanos. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. En todo el monte, ¿ah? ¿Está entendiendo? Ni en la mitad, bajito nomás, acompáñame acá. Ni en todo el monte. Ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Procura un tiempo, procura un lugar a solas con Dios. Un tiempo a solas con Dios. Este es mi lugar, es que estoy a solas con Dios. Cuando hablamos de estar a solas con Dios, significa anular las voces que me distraen. Antes de apagar mi celular, pastor, disculpe, por si acaso se me va a llamar, ahorita voy a entrar a hablar, o voy a estar ocupada. Apagas tu celular y nada te distrae, nada te distrae. Es estar a solas con Dios. Anulas todas las voces distractoras. ¿No les pasa, alguna vez no le ha pasado, amados hermanos, que justo vas a orar y qué cosa? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y uno qué hace? ¿Quién será? Yo estoy orando con mi padre, así toca el presidente, así toca mi papá que viene de Cusco. Esperará 1 o 2 horas ahí en la puerta. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? A solas con Dios significa anular todas las distracciones a nivel externo como interno. Al abrir con sencillez y sinceridad nuestro corazón a Dios, su luz gloriosa nos revela la condición de nuestra vida. Ahí cuando entras a solas con Dios vas a ver cómo te quebrantas y cómo el Señor comienza a tocarte. Y ahí reconocemos nuestra necesidad de transformación. Ahí reconoces: sí, Señor, yo soy así. Sí, Señor, así soy. Y ahí comienzas a reconocer tu necesidad de transformación. Y eso solo se revela con un corazón humilde. Al soberbio no le dice nada, porque bien dice la Biblia que al soberbio, ¿cómo lo mira? De lejos. Pero aquel que se rinde con un corazón humilde, Dios muestra cómo está tu condición. Ante la presencia de Dios, nuestro corazón acepta y recibe el diseño para nuestra vida. Moisés sigue las instrucciones del Señor y sube al monte Sinaí para escuchar la enseñanza de Dios. Éxodo 34:4, el Señor le dice a Moisés, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Es importante hacer énfasis en el lugar del encuentro, en el monte del Señor. Entregó ahí a Moisés la ley. No le dijo: Moisés, quédate ahí donde estás,
no te preocupes, yo te voy a entregar de nuevo la ley. ¿Dónde la entregó? A solas con Dios, en la presencia de Dios. Ahí le entregó la ley. En la presencia de Dios, ahí le entregó el diseño, cómo construir el tabernáculo. En la presencia de Dios, Dios le dio instrucciones para los sacerdotes y los levitas. Además, el orden en cómo debería marchar las 12 tribus de Israel. Todo eso Dios le habló en su presencia. Estamos hablando de la revelación de la voluntad y diseño divino de Dios. Yo algo íntimo no te puedo decir delante de todos. Es lo que te dice Dios. Quiero que estés en mi presencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes sí les es revelado, a ustedes sí les puedo explicar? Es lo mismo que Dios hace a aquellos que buscan su presencia. La adversidad del camino o los obstáculos de no deben llevarnos a quejas. ¿Tú crees que en el monte Sinaí había escaleras, había ascensor, había esto? Hubiera sido fácil a Moisés. ¿Y por qué no me dice acá abajito del monte nomás? Encima estoy haciendo las dos. Porque Él no dice que es el creador de todo. Porque Él no hace las piedras y me las da así nomás. No debe ser motivo de queja. Más bien debemos buscar la presencia de Dios para escuchar su voluntad, para conocer sus propósitos con aquel camino. Lo que me está pasando no debe ser motivo de queja. Más bien decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Yo sé que voy a ver tu gloria, pero enséñame a confiar en ti. No debe ser motivo de queja. Y para saber que lo que debemos hacer allí, para gloria de su nombre. La presencia de Dios es la recompensa de aquellos que le buscan. Éxodo 34:5. Qué tremenda palabra en Éxodo 34:5, amados hermanos. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y Jehová descendió en la nube. ¿Está entendiendo? Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová descendió para estar con Moisés. Sabemos por la Escritura misma que nuestro Dios es omnipresente. Él puede estar en todos los lados. Él está en todo lugar. También ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sin embargo, debemos reconocer que hay tiempos o momentos especiales de visitación y ministración por parte del Señor a su pueblo. Hay momentos y lugares donde la presencia de Dios se manifiesta de modo muy especial. Como podemos leer hace un momento, Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él. La presencia de Dios descendió y estuvo con Moisés. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios es glorioso. ¿Y estuvo con quién? Con Moisés, quien era como todo ser humano, tenía sus debilidades, tenía sus falencias, tenía sus temores. Sin embargo, su virtud de buscar a Dios, y el Señor vino a él, porque él se dejó hallar de aquellos que le buscan. La Biblia dice: buscad, ¿y qué cosa? Y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor recompensa abundantemente a quienes le buscan. La presencia de Dios es alcanzada por aquellos que le buscan con amor y constancia. Valoremos la presencia de Dios
como el más grande regalo y honor que el ser humano puede tener. Si tú lo buscas, hallarás la presencia de Dios en tu vida.